Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. Ya en Nicaragua, bota Supermontana Industrial, ideal para la industria ganadera, agrícola, láctea, alimenticia, minera y uso doméstico 100% PVC. Bota Supermontana Industrial, calidad, duración y comodidad. Encuéntralas en Saconixa, semáforos Conchita Palacio 50 metros al oeste. Llámanos al 2232-4620, WhatsApp 5771-8406. Búscanos en Facebook como Saconixa, porque en Saconixa tu seguridad es nuestro compromiso. En Canadá, el gobierno consideró que las disculpas del Papa Francisco a los pueblos originarios por los abusos en los internados de conversión obligatoria que dirigía la Iglesia Católica en ese país son insuficientes e insinuó que la reconciliación en torno a la dolorosa historia sigue siendo una labor en curso. En la misma línea, sobrevivientes dicen que Francisco omitió referencia a los abusos sexuales cometidos contra los niños por parte de sacerdotes en las escuelas y que en un principio se mostró reticente a declarar que la Iglesia Católica como institución tuviera alguna responsabilidad en lo sucedido. En Hungría, polémica amenaza estabilidad. Resulta que el primer ministro Viktor Orbán pronunció un discurso que molestó incluso a miembros de su propio gobierno. Zsuzsa Egedus, una de las asesoras más leales a Orbán, a quien conoce desde hace 20 años, renunció a su cargo tras el escándalo, asegurando que no entiende cómo Orbán no se dio cuenta de que el discurso que pronunció es una diatriba puramente nazi digna de Joseph Goebbels. Orbán dijo: "Los húngaros estamos dispuestos a mezclarnos unos con otros, pero no queremos convertirnos en pueblos mestizos". En Estados Unidos, aunque el gobierno no está de acuerdo con el diagnóstico, finalmente las consecuencias de las sanciones por la guerra en Ucrania y los altos niveles de inflación en todo el mundo, el país entró en recesión, lo que se refleja en los datos del Producto Interior Bruto del segundo trimestre de la primera economía mundial. 2 trimestres seguidos de caída, según datos publicados de la Oficina Nacional de Investigación Económica. En Nueva York, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución en la que declara el acceso a un medio ambiente sano y limpio como un derecho humano universal y llama a los estados, las organizaciones internacionales y las empresas a redoblar los esfuerzos para conseguir un entorno saludable para todos. Se reconoce que el impacto del cambio climático, el manejo y uso insostenible de los recursos naturales, la contaminación del aire, la tierra y el agua, el manejo inadecuado de productos químicos y desechos y la consiguiente pérdida de biodiversidad interfieren con el disfrute de este derecho. En Suiza, UNAID, la iniciativa internacional para la compra de medicamentos, anunció un acuerdo voluntario que permitirá el acceso a un tratamiento genérico de bajo costo para tratar el VIH. Estas medidas estarán disponibles en países de baja renta y media, donde se registran la mayor parte de las infecciones del virus del SIDA. En total, se estima que el medicamento se va a distribuir a 90 países, donde se documentó el 70% de los nuevos seropositivos en 2020. En Alemania, 7 alcaldes de la isla de Rügen enviaron una carta conjunta al gobierno federal y regional en la que aseguran que la política de Berlín de renunciar a las importaciones de gas ruso generará dificultades y provocará disturbios. Solicitan la apertura del otro gasoducto, el Nord Stream 2, algo que desde Berlín han rechazado de manera rotunda. La Organización Internacional para las Migraciones informó que 49.795 migrantes recibieron asistencia para su regreso a países de origen el año pasado. En total, de retornados supone un aumento del 18% con respecto a 2020, aunque la tendencia de los migrantes a regresar aún no recupera los niveles que alcanzó antes de la pandemia. En Líbano, un barco sirio al que Estados Unidos incluyó en las sanciones por la guerra atracó en el puerto de Trípoli en el norte del país con cargamento de cebada y trigo que, según informó la embajada ucraniana en Beirut, habían sido robados por Rusia de almacenes ucranianos. En Estados Unidos, ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts diseñaron un parche adhesivo que produce imágenes de ultrasonido del cuerpo. El dispositivo, del tamaño de un sello, se adhiere a la piel y puede proporcionar imágenes de ultrasonido continuas de los órganos internos durante 48 horas. Además, no es un método invasivo. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente pidió a los países que destinen más recursos para prevenir y evitar la nueva categoría de incendios forestales no normales provocados por el cambio climático, ya que avisa
de que estos a su vez agudizarán más el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad. La directora del PNUMA, Inger Andersen, reivindica la creación de una nueva fórmula Fire Ready respaldada por el gasto público para minimizar el riesgo de incendios forestales extremos. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.